Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría estar delante de ustedes con el propósito de estudiar Daniel capítulo 11. Como nos hemos dado cuenta durante esta semana, este capítulo es muy difícil de interpretar. En realidad, entre los adventistas aún no nos hemos puesto de acuerdo. La erudición aún no tiene un consenso acerca de este capítulo. Nuestra iglesia no tiene una posición oficial. Sin embargo, el hecho de que no tengamos un consenso hasta la fecha no quiere decir de que vamos a dejar de estudiar. En realidad, esto nos motiva a estudiar más y mejor con el propósito de comprender este capítulo. El texto principal, el texto clave que se está tomando en cuenta en la lección de escuela sabática para el estudio de hoy, se encuentra en Daniel capítulo 11, verso 35, que dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Para el estudio de esta semana, o del día de hoy, lo vamos a dividir en tres partes. Parte número 1, Daniel 11 y sus paralelismos. Parte número 2, el contenido en sí de Daniel 11. Y la parte número 3, vamos a finalizar con el rey del norte y el rey del sur. Iniciemos con la parte número 1, Daniel 11 y sus paralelismos. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 11 de Daniel, nos vamos a dar cuenta de que la metodología que recurrió Daniel es la misma que usó en el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8. En Daniel capítulo 11, por ejemplo, se profetiza los reinos que vendrán después de los persas, aunque incluye también los persas. Algo semejante también ocurrió en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Para entenderlo mejor, vamos a revisar la siguiente tabla. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 se profetizó de que los reinos que iban a aparecer serían o fueron Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma, el mundo en que vivía la iglesia o que vive la iglesia, y termina con la segunda venida. Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7 también se profetiza los reinos de Babilonia, medos y persas, Grecia, Roma imperial. Aquí se agrega Roma papal, se agrega también el juicio investigador y culmina con el reino eterno dado a los santos. En el capítulo 8 también se profetiza reinos y comienza con los medos y los persas, continúa con Grecia, luego viene Roma imperial, luego viene Roma papal y se culmina con la purificación del santuario. Así como ocurrió en el capítulo 2, en el 7 y en el 8, que se profetizan los reinos que han de venir, en Daniel capítulo 11 sucede lo mismo. Cuando uno va al capítulo 11 de Daniel y lo unimos con el capítulo 12 también, se da cuenta que la misma dinámica de Daniel 2 ocurre en Daniel 11. Así como se profetizó en Daniel 2 la presencia de Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma, en Daniel capítulo 11 y 12 ocurre lo mismo. Por ejemplo, mirando esta tabla, en la última columna aparece en los capítulos 11 y 12, y en el capítulo 11 pues se profetiza la presencia de los reyes persas, luego vienen los reyes griegos o helenos, después viene Roma imperial, luego viene Roma papal, también viene el tiempo de angustia, finalmente el retorno de Miguel, que en este caso es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, la misma dinámica de Daniel 2, que se profetiza reinos que han de venir en el futuro, sucede también en el capítulo 11. La misma dinámica de Daniel 7, Daniel 8, ocurre con Daniel 11. Entonces, así como Daniel 2 tiene el propósito de profetizar los reinos que han de venir en el futuro, ese es el mismo objetivo de Daniel capítulo 11, la de profetizar los reyes que vendrán posteriormente. ¿Qué recurso utilizó Daniel para llegar a eso? La recapitulación. La recapitulación es un recurso que nos indica
que implica la repetición. En Daniel 2 se profetiza a Babilonia, medos y persas, Grecia, Roma. En Daniel 7, la recapitulación se repite y viene Babilonia, medos y persas, Grecia y Roma. En Daniel 8, lo mismo, aunque se omite a Babilonia, pero sigue medos y persas, Roma imperial, Grecia, Roma imperial, Roma papal. En Daniel 11 ocurre lo mismo, aparecen los persas, Roma imperial, Roma papal. Entonces, aquí hay recapitulación, se repiten los reinos y eso sucede también en Daniel capítulo 11. Para ser más específico, el doctor Eckmüller, él realizó un paralelismo entre Daniel 7, 8 y 9 y el 11 y el 12, con el propósito de mostrar de que hay recapitulación y que el objetivo de la visión de Daniel 7 es el mismo objetivo de la visión de Daniel capítulo 11, que es la de mostrar la profecía de los reinos que han de venir. Por ejemplo, miremos la tabla. En el capítulo 7 se reveló a Daniel la presencia de un oso, en el capítulo 8 la de un carnero y en el capítulo 11 los reyes persas. Haciendo la interpretación respectiva, pues corresponde al periodo de los reyes persas. Sigamos mirando la tabla, el siguiente color. En Daniel capítulo 7 se habla de un leopardo, en el capítulo 8 se habla de un macho cabrío y en el capítulo 11 se habla de un rey poderoso. En las tres visiones, pues los tres representan a un mismo reino, que en este caso es Grecia. Sigamos mirando la tabla. Luego viene el animal terrible o la bestia espantosa de Daniel capítulo 7. En el capítulo 8 aparece un cuerno pequeño y en el capítulo 11 pues aparece un invasor con los reyes que le suceden. Si hacemos el paralelismo, los tres pues representan al Imperio Romano. Y miremos ahí la tabla, vamos al color amarillo verdoso, vemos ahí en el capítulo 7 al cuerno pequeño. En el capítulo 8 también vemos al cuerno pequeño, pero en su segunda fase, este cuerno que crece. Y en el capítulo 11 vemos al rey del norte. Si hacemos el paralelismo entre estos tres símbolos, pues los tres representan al papado. Luego viene el Hijo del Hombre, miremos la tabla, que en este caso es Jesucristo, en el capítulo 7, en el capítulo 8 aparece el gran príncipe, en el verso 25, y en el capítulo 11 aparece, en el 12.1 aparece Miguel, que en este caso Miguel es Jesús, y la presencia de él en el tiempo del fin. Finalmente, en la tabla se ve, en el capítulo 7, en los versos 14-27, aparece el reino de Dios, en este caso la presencia o la segunda venida de Jesús. Y en el capítulo 12, versos 2 y 3, se habla sobre la resurrección. En este caso, pues, tiene que ver con el fin. Entonces, si vemos Daniel 2, 7, 8 y 11, nos damos cuenta de que estos 4 capítulos tienen solo un objetivo: mostrar los reinos que van a venir en el futuro. Entonces, cuando leamos Daniel capítulo 11, tengamos eso en mente. En ese capítulo, Dios deseó mostrar los reyes que iban a venir desde el periodo persa hasta la segunda venida que se verá en el capítulo 12. Muy bien, ahora sí vamos a la segunda parte de Daniel capítulo 11, que tiene que ver en sí al contenido de este capítulo. ¿De qué trata Daniel capítulo 11? Bueno, antes de decirles de qué trata, es bueno considerar lo siguiente, y para ello quiero que miremos la siguiente tabla. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11 se repite mucho la expresión rey del norte y rey del sur. Los que han leído todo el capítulo se darán cuenta de que a cada rato aparecen ambas expresiones y siempre ambos reinos son antagónicos, pelean entre sí. Bueno, es necesario tener en cuenta lo siguiente, de que la expresión rey del norte
y también rey del sur tienen distintas aplicaciones en todo el capítulo 11 de Daniel. Es bueno tener en cuenta. Por ejemplo, cuando uno va desde el verso 5 hasta el verso 15, miremos la tabla, el rey del norte vienen a ser los reyes de la dinastía Seleucida. Ahí comenzamos con Seleuco I, Seleuco II, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los versos 5 al 15 también, para el rey del sur, pues vienen a ser los de la dinastía de Ptolomeo, o la dinastía de los Ptolomeos, que tienen que ver con Egipto. En el caso de los versículos 23 al 39, el rey del norte ya deja de ser la dinastía seleucida y se identifica ya con el papado. El reino del norte, del verso 23 al 39, ya viene a ser Roma papal. En el caso de los versículos 25 al 30, el rey del sur viene a ser Egipto. Y finalmente, los versículos 40 al 45, el papado continúa siendo el reino del norte, pero en esos mismos versículos, el reino del sur ya no se sabe qué reino será. Para los versos 2 y 3, ahí no se habla sobre el rey del norte y el rey del sur, ahí pues se refiere a los reyes persas. Y en el caso de los versículos 16 al 22, ahí se refiere a los 3 emperadores o césares que gobernaron en el Imperio Romano. Muy bien, vamos a basarnos al siguiente diagrama para saber cuál es el contenido de Daniel capítulo 11. Como miramos en el diagrama, Daniel capítulo 11 lo podemos dividir en 5 partes. Si hablamos de los textos, por ejemplo, la primera parte viene a ser el verso 2 y el verso 3. La segunda parte del verso 4 al verso 15. La tercera del verso 16 al verso 22. La cuarta del 23 al 39. Y la quinta y última parte del 40 al 45. ¿De qué tratan los versículos 2 al 3? Pues ahí se profetiza la presencia de 4 reyes persas. Recordemos que Daniel 11 fue escrito mientras Ciro estaba gobernando. Entonces, en ese mismo capítulo, en los versos 2 y 3, se profetiza la presencia de 4 reyes después de Ciro. ¿Quiénes fueron esos 4 reyes que aparecieron después de Ciro? Reyes persas. Número 1, como está en el diagrama, está Cambises. Número 2, le siguió el falso Esmerdis. Número 3, le siguió Darío I. Y número 4, Jerjes. En este caso, Jerjes es el mismo rey Asuero que está en el libro de Esther. Cuando llegamos al versículo 4 hasta el versículo 15, tiene que ver con el imperio griego. Por ejemplo, en el verso 4 se habla de la presencia de un rey, pero luego de este rey aparecen 4 reyes, que en este caso serían los 4 vientos que registra ese versículo. Recordemos pues que cuando Alejandro Magno muere, el imperio griego se divide en 4. ¿Quiénes se dividen todo el imperio? Los 4 generales de Alejandro Magno. ¿Quiénes fueron estos 4 generales? Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Cuando uno lee desde el versículo 5 hasta el verso 15, podemos ver una lucha interna dentro del imperio greco. Como bien sabemos, de los 4 generales que se repartieron todo el reino después de la muerte de Alejandro, hubo 2 cuyas dinastías batallaban entre sí. ¿Qué generales eran? Era Seleuco y Ptolomeo, y sus respectivas dinastías batallaban entre sí. La dinastía de los Seleucidas estaban ubicadas en Siria, al norte de Israel, y en el caso de los Ptolomeos estaban ubicados en Egipto, al sur de Israel. Y penosamente ambas dinastías peleaban entre sí, luchaban entre ellos. Por ejemplo, iniciamos desde el verso 5 de Daniel 11, verso 6, la lucha entre Seleuco I en contra de Ptolomeo I,
luego Seleuco II contra Ptolomeo II, luego vinieron pues Antíoco II, Antíoco III el Grande, inclusive ya al finalizar el verso 15 aparece hasta el mismo Antíoco Epífanes IV. Entonces hubo una lucha entre ambas dinastías, y cuando uno lee desde el verso 5 hasta el 15 se da cuenta de eso, la batalla entre ambas dinastías. En la tercera parte del libro de Daniel capítulo 11 tiene que ver con los versos 16 al 22. ¿De qué tratan estos versículos? Simple y llanamente sobre la presencia de tres césares o emperadores del Imperio Romano. Todos estos versos tienen que ver con el Imperio Romano. Por ejemplo, desde el 17 hasta el 19 nos habla acerca de Julio César. El verso 20 ya nos habla de César Augusto, y finalmente en el verso 21 ya está Tiberio. Entonces, los versos del 16 al 22 todo tienen que ver con el Imperio Romano y estos tres emperadores que llegaron a gobernar Roma. Continuemos mirando el diagrama, desde el verso 23 hasta el verso 39. Aquí ya entra a tallar Roma papal. Roma papal. Básicamente se describe la actitud que tuvo Roma papal durante la Edad Media. Y ahí pues le hemos agregado en el diagrama la blasfemia y el poder de Roma papal, que en estos versículos es representado a través del rey del norte. Sí hay que tener en cuenta que desde el versículo 25 hasta el 30 se habla únicamente del rey del sur, y en estos textos exclusivamente representa a Egipto. Finalmente, desde el verso 40 hasta el 45 ya nos habla del rey del norte y del rey del sur, pero esto ya en el contexto del tiempo del fin, ¿sí? Cierra el capítulo 11 con el tiempo del fin. En el caso del reino del norte, desde el verso 40 hasta el 45, es Roma papal, y en el caso del rey del sur, aún se desconoce quién es este reino. Para entender mejor aún de qué trata Daniel capítulo 11, vamos a hacer una línea del tiempo. Miremos por favor la pantalla. En Daniel 11, repetimos, contiene historia para nosotros y también profecía, lo que va a suceder en el futuro. Vamos a comenzar, vamos a repetir inclusive. Daniel 11 nos habla, por ejemplo, miremos la línea, inicia con los persas, del siglo 6 hasta el siglo 5 antes de Cristo, y ahí se habla de los 4 reyes persas que ya se mencionó. Sigamos la línea del tiempo. Luego viene Grecia, y en lo que compete a Grecia, en Daniel 11 se habla sobre Alejandro Magno, sus 4 generales y las 2 dinastías que siempre luchaban. Repetimos, los Seleucidas y los Ptolomeos. Estas luchas pues sucedieron entre el siglo IV y el siglo II antes de Cristo, sobre todo después de la muerte de Alejandro Magno. Luego, continuando con esta línea de tiempo, viene Roma, y repetimos, ahí aparecen los 3 emperadores romanos, que fueron Julio César, César Augusto y Tiberio. ¿De qué siglo a qué siglo? Del siglo I antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Luego viene Roma. Hemos hablado de Roma. Que viene desde el versículo 23 hasta el versículo 39, y su actitud que tuvo durante la Edad Media. Finalmente, ya para los versículos 40 al 45, ya recién viene lo que es para nosotros profecía, porque tiene que ver con el tiempo del fin. Recordemos que el tiempo del fin inició en el año 1798 después de Cristo. Y los versículos 40 al 45 de Daniel 11 tienen que ver con el tiempo del fin. O sea, lo que está en el 40 hasta el 45 es una profecía que aún no se ha cumplido. ¿De qué trata? Sobre la batalla entre el papado y el reino del sur. Entonces, todo Daniel 11 trata de historia y profecía.
Desde la época de Daniel se profetizó los reyes que iban a venir. Desde los días de los persas, seguía con Grecia, luego Roma, luego el papado y llegamos hasta el tiempo del fin. Esa misma dinámica, una vez más, pasó con Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 también. Así que ese es el contenido de Daniel capítulo 11. Ahora sí vamos a la última parte del estudio de Daniel capítulo 11, que tiene que ver con la identidad del rey del norte y del rey del sur, de Daniel capítulo 11, del 40 al 45. ¿Quién es el rey del norte? Como ya le hemos venido comentando, el rey del norte de estos versículos es nada más y nada menos que Roma papal, el papado. Y es necesario tener sustento para dicha identidad o identificación. Para ello vamos a mirar la siguiente tabla. Repasemos. En el capítulo 7, por ejemplo, se habla sobre un cuervo pequeño. En el capítulo 8 también nos habla de un cuervo pequeño, pero que luego crece. Sabemos que este cuervo pasó por dos fases. Y en el capítulo 11, el que estamos estudiando el día de hoy, nos habla sobre el reino del norte. Repetimos, del 40 al 45. ¿Cuáles son las características del cuervo pequeño de Daniel capítulo 7? Miremos la tabla. Número 1, dice que cambió los tiempos y la ley. En el capítulo 8, este cuervo pequeño quitó el diario y encima fue responsable de la abominación desoladora o el causante. En el capítulo 9, el rey del norte quita el diario y también crea la abominación desoladora o fomenta o crea o produce la abominación que causa desolación, literalmente hablando. En el capítulo 7, el cuerno pequeño persigue. En el capítulo 8, el cuerno pequeño también persigue. Y en el capítulo 11, el reino del norte también persigue. Sigamos mirando la tabla. En el capítulo 7, el cuerno pequeño blasfema. En el capítulo 8, también el cuerno pequeño blasfema. Y en el capítulo 11, el reino del norte también blasfema. Y es interesante que en el capítulo 7, en el 8 y en el 11 hay tres profecías de tiempo y muy relacionadas con el cuerno pequeño. En el capítulo 7 aparece, por ejemplo, el periodo de Roma papal o del cuerno pequeño de 3 tiempos y medio. En el capítulo 8 habla sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y en el capítulo 12, en el verso 11, nos habla sobre los 1290 días de abominación o del periodo papal. Si nos damos cuenta, las características del cuerno pequeño del capítulo 7 son las mismas características que tiene el cuerno pequeño del capítulo 8. No solo eso, las características que tiene el cuerno pequeño del capítulo 8 las tiene el reino del norte del capítulo 11. Por lo tanto, si el cuerno pequeño de Daniel 7 es el papado, el cuerno pequeño de Daniel 8 en su segunda fase es el papado, y el reino del norte, que tiene las mismas características del cuerno pequeño de Daniel 8, la pregunta es, ¿qué reino es? Obviamente es Roma papal. En realidad, Daniel nos está presentando distintos símbolos para representar a una realidad. En Daniel 7, el cuerno pequeño es el papado. En Daniel 8 se utiliza el mismo símbolo para representar al papado también. Y en Daniel 11 se utiliza otro símbolo, el reino del norte, para representar a la misma entidad, en este caso Roma papal. Como bien sabemos, Roma papal es el único reino que coincide con las características del cuerno pequeño de Daniel 7, de Daniel 8 y del reino del norte. No hay otro reino que cumpla con esas características, por eso es que nosotros creemos de que el reino del norte, sí o sí, del versículo 40 al 45, es Roma papal. Y en el caso del rey del sur de Daniel 11, 40 al 45, ¿quién es? Sinceramente, aún se desconoce.
la erudición en el adventismo ha tratado de identificar a este reino. Hay tres propuestas básicamente. Número uno, hay algunos que creen de que el reino del sur de estos versículos representa exclusivamente al secularismo o al ateísmo. La siguiente propuesta indica de que este reino del sur sería el islamismo. Pero también hay una tercera propuesta, y esta propuesta la da a conocer el doctor William Shea. Él sugiere de que el reino del sur básicamente es un reino, pero ateo. O sea, para él no es que el reino del sur es el ateísmo, no, sino que es un reino, pero que se caracteriza por ser ateo y humanista a la vez. Entonces, hay básicamente estas tres propuestas. En realidad son muchas, pero estas serían las tres principales. Personalmente, creo de que la propuesta del doctor William Shea es la más cercana al texto bíblico. Para comenzar, el reino del sur de Daniel 11, del 40 al 45, tiene básicamente dos características. Número uno, lucha contra el papado y pierde. Por lo tanto, es un reino. Y número dos, se lo llama Egipto. Y Egipto en Apocalipsis capítulo 11 tiene que ver con el ateísmo. Por lo tanto, el reino del sur sí o sí es ateo. La pregunta es, ¿por qué el reino del sur puede que sea un reino ateo y no que sea el ateísmo? Para comenzar, varias verdades, tanto Daniel como Apocalipsis no profetizan ideologías, sino únicamente profetiza reinos. Personalmente no estoy de acuerdo de que el reino del sur sea el ateísmo. Esa es una tendencia en la actualidad de muchos eruditos adventistas de que en vez de reinos ven ideologías. Eso se ve, por ejemplo, en la identidad de los reinos que reciben los juicios en las 7 trompetas. Se ve mucho en las propuestas que se dan en la quinta y en la sexta trompeta. Igualito pasa con los 7 reyes de Apocalipsis 17. Hay algunos que están proponiendo ideologías para identificar al sexto y al séptimo reino. Algo que personalmente no comparto. Repito, por una sencilla razón. Daniel y Apocalipsis no profetizan ideologías. Al contrario, profetizan reinos, naciones, potencias mundiales. Si Daniel profetizó a Babilonia, medos y persas, Grecia, Roma, ¿de dónde viene el ateísmo? El ateísmo no es una nación, no es un reino, no es un imperio. Por lo tanto, a mí no me cuadra sinceramente la idea de que el reino del sur sea el ateísmo. Para mí, el reino del sur viene a ser una nación que se caracteriza por su ateísmo. Me parece que es lo más recomendable. Entonces, personalmente me inclino más por la postura del doctor Shea y creo que en el futuro habrá una batalla entre un reino ateo en contra del papado. Básicamente eso es lo que nos muestra Daniel capítulo 11, versos 40 al 45. ¿Cómo culmina el capítulo 11? El capítulo 11 cierra con la más grande profecía que tiene que ver con el monte glorioso y santo, que será el responsable de darle fin al reino del norte. Estamos hablando aquí de la segunda venida de Jesucristo. El reino del norte, en este caso el papado, después de haber vencido el reino del sur, será juzgado y al final, de acuerdo al libro de Apocalipsis, también será destruido. Y en vez del reino del norte, pues reinará por la eternidad nuestro Señor Jesucristo, y eso se dará en la segunda venida de Él. Para culminar, es necesario reflexionar en lo siguiente. En primer lugar, las profecías de Dios se cumplen. En Daniel capítulo 11 se profetizó la presencia de los reyes persas, de los reyes de Grecia, de los reyes de Roma,
también la presencia del papado en toda la Edad Media, y vemos de que sus profecías se han cumplido. Para nosotros hoy en día ya todo eso es historia. Entonces, nunca dudemos de la sabiduría y de las profecías del Señor. Estas profecías siempre se han cumplido y las que aún no se han cumplido, sí o sí tendrán cumplimiento. Así que todo lo que conocemos de lo que va a ocurrir en el futuro, aguardémoslo con esperanza, porque sí o sí se va a cumplir. Número 2. Dios quiere que nosotros diariamente conozcamos la verdad. Penosamente, en la actualidad, el enemigo sigue teniendo al reino del norte en esta tierra, en este caso, Roma papal. Y uno de los objetivos principales de este reino es engañar a la gente, inclusive tratar de engañar a los escogidos. Sin embargo, si nosotros leemos la Biblia todos los días, nos empapamos de la verdad, jamás seremos engañados y conoceremos cada día mejor a nuestro Señor Jesucristo. Así que conoce la verdad diariamente, conoce mejor a Jesucristo. Número 3, como nos hemos dado cuenta, Daniel capítulo 11 es un capítulo complejo de interpretar. Sin embargo, somos llamados por el Señor a estudiar con mayor profundidad este capítulo. No esperemos de que los eruditos lo hagan todo. Creo yo de que juntos como iglesia somos llamados a leer y profundizar este capítulo. Rogamos al buen Espíritu que nos ayude a siempre leer Daniel capítulo 11 para que en algún momento lleguemos a tener un consenso en esta iglesia. Así que les animo a profundizar en las Escrituras y a conocer mejor la palabra de Dios. Y número 4. Como hemos visto en Daniel capítulo 11, Dios ha estado dirigiendo la historia de la humanidad. Y su clímax será la segunda venida y todo será felicidad por la eternidad. Así como Dios dirige la historia de la humanidad, Él también desea dirigir tu vida. Deja que el Creador siempre te guíe. Permite que Él obre en tu vida diariamente. Vas a ver que bajo su dirección las cosas van a salir mucho mejor y vas a comenzar a experimentar la verdadera felicidad. No hay nada mejor que ser guiado por nuestro Dios. Y así finalizamos con el estudio de Daniel capítulo 11. Antes de retirarnos, quisiera mandar un saludo fraterno a todos los hermanos de la iglesia de Manuel Arévalo, especialmente a mi mamita y a toda mi familia que asiste también a dicha iglesia. Que el Señor les bendiga, que les acompañe, que les cuide durante esta semana y la siguiente semana finalizaremos con Daniel capítulo 12. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales.